Hola amigos de Perú 21, ¿cómo están? Yo soy Mijail Palacios y hoy voy a entrevistar a Pablo Bierzi, autor del libro que ven en mis manos, La Sociedad de la Nieve, que ha inspirado pues a la película que hoy compite en los Oscars, ¿no? Que hoy compite en los Oscars, que ha sido ya, digamos, producida por Bayona, J.A. Bayona, un libro que se escribió en el 2008 y que hoy cobra una nueva vida, pues no cobra una nueva vida con la película que ya la pueden ver en Netflix y repito, está en los Oscars. Pablo es escritor, periodista, guionista, ya experimentado, ha publicado alrededor de 12 libros. Entonces, nada, ya estamos con él. Hola Pablo, ¿cómo estás? Gusto, Mijail. Un gusto hablar con Perú, además. Bienvenido, bienvenido. Pablo, imagínate, el gusto es nuestro. Pablo, voy a comenzar con una idea que me impactó bastante mientras leí el libro, y es cuando Roberto Canessa dice algo así como hay que huir para adelante, ¿no? Que un poco la consigna era esa, huyamos hacia adelante. Y eso me pareció bien, bien fuerte, ¿no? Y también bien, bien actual, ¿no? Parece que siempre huimos hacia adelante, Pablo. ¿Qué opinas? Sí, a Roberto que lo conozco desde la infancia, somos vecinos del mismo colegio, es 2 años menor que yo, y es una persona siempre, desde que es niño, siempre ha sido despegada, o sea, es muy brillante, es un gran médico ahora, es muy brillante, es muy disruptivo, no sigue los padrones usuales, y eso lo puso en práctica a los 19 años. O sea, a los 19 años fue uno de los que generó eso que se ha dado en llamar, que lo hemos llamado, las palabras son incluso de él, la Sociedad de la Nieve, o sea, es uno de los que la creó. En rigor la crearon mucho más que 16 sobrevivientes, la crearon todos los que fueron sobreviviendo, 29 al comienzo, 27 después, fueron 8 en la avalancha y 3 después. O sea, es una construcción de vivos y de chicos que no volvieron. Es una construcción coral en el sentido más puro del término, al punto que nosotros cuando planteamos la película, ya está planteado en el libro, pero que la consigna tenía que ser esta, que es muy dura. Hay 16 vivos porque hay 29 muertos, ya que en este Claro. caso, casi irrepetible, gracias al pacto de entrega mutua, los vivos están porque hubo 29 muertos que ofrecieron sus cuerpos en caso de que ellos murieran. Es un ejemplo, un caso, no es un ejemplo, es un caso muy singular, muy irrepetible, pero de una generosidad como yo nunca he visto en la historia humana. Y hay una frase también a propósito de eso que es como que cuando uno de ellos responde, ¿no? A otra persona, le dice, ellos no están muertos, no están vivos, pero tampoco están muertos, ¿no? Hay tramos bien, bien poéticos en el libro, Pablo. Sí, mira, es una cosa interesante, Mijail. Yo cuando escribía el libro este, que es un libro en el cual yo me siento muy comprometido, o sea, no es un libro, yo he hecho muchos libros en primera persona, pero no era sobre personas con las cuales yo me crié, las cuales me moldeé, que compartí la infancia, la adolescencia, la juventud, y en algunos casos que no estaban en el avión, pero Nando Parrado, hablé hoy por teléfono, seguí siendo amigos durante toda la vida. Entonces, eso de no estamos vivos, no estamos muertos, la sensación que teníamos cuando cae ese avión, de esos compañeros nuestros, la sensación que teníamos los que nos quedamos en Montevideo, los que no subimos al avión, era exactamente esa, porque es esa edad de los 20 años, yo tenía 22, cuando buena parte de tus amigos son inmortales, los consideras inmortales y estás convencido que lo son, hasta que la vida te demuestra que tus convicciones son fallidas. Y en ese avión iban muchos inmortales, pero lo real es que cuando el avión no aparece, cuando desaparece, para los que quedamos en Montevideo, para los amigos, los que los conocíamos, los coetáneos, no estaban vivos porque no habían aparecido, pero tampoco estaban muertos porque no habían aparecido. Estaban en un limbo. Y ese limbo se disipa cuando aparecen los dos, Nando Parrado y Roberto Canessa, se disipa ahí. Y bueno, y Claro. luego viene la lista más trágica imaginable, al menos desde mi punto de vista, porque
que era llorar y reír al mismo tiempo, porque cada uno que aparecía en la lista de los sobrevivientes tal vez era uno menos de otros amigos que no iban a volver. Y claro. entre los que no volvieron hay muchos inmortales. De ahí demostré, aprendí muy joven. Ya lo había aprendido antes con un accidente con una canoa aquí también en Montevideo, en el mismo barrio, en el mismo colegio, donde murieron tres inmortales. Ya había aprendido que lo de la inmortalidad es un deseo más bien. El 13 de octubre del 72, el día que ocurre el accidente del avión, Pablo, ¿dónde estabas? 13 de octubre, cuando ocurrió el accidente, yo estaba en mi casa, un amigo estudiando, yo me había cambiado de facultad, había estudiado Derecho 3 años y me había cambiado, estaba en segundo año de dos carreras, Psicología y Filosofía. Ya. Estaba en Carrasco, en el barrio donde todos vivíamos, un amigo de la Facultad de Humanidades que no conocía a ninguno, no pertenecía a ese barrio ni a ese grupo, Ujú. y me acuerdo cuando lo escucho por televisión, que me avisan mis padres, yo estaba en dormitorio, y esa sensación de incredulidad, voy a un lugar donde están reunidos muchos amigos nuestros, y ahí surge esa primera incertidumbre. Eso, no se sabía lo que pasaba. Ahí empieza a delinearse el limbo. No Claro. hay un avión estrellado y no hay un avión perdido. Ahí se empieza a configurar esa esa forma, esa forma, ahora que tú acabas de decir que tiene cierta poesía, esa forma como poética, porque yo no busqué nunca la poesía surge, que yo no me había dado cuenta, porque a veces la poesía es una forma que tiene el inconsciente de buscar con otras palabras una idea que quiere expresar y no la sabe expresar. Hay una frase, un verso de Rubén Darío, buscando una forma que no encuentra tu estilo, buscando una forma que no encuentra tu estilo. Yo creo que a veces surge lo poético en estas historias muy vívidas, muy escarnadas, muy la vida y la muerte. Acá es la vida y la muerte en la cornisa, 72 días, chicos veinteañeros, Es un estado compañeros diferente, tuyos. Pablo. Han creado, han inventado un lugar entre la vida y la muerte que no se sabe qué es, ¿no? No solo ellos, sino las Está muy familias. bueno. ¿No es la qué? No solo ellos, sino las familias también, ¿no? O sea, durante ese Está lapso hasta muy bueno. diciembre, todos vivieron en ese limbo, ¿no? Entre no se sabe qué. Es un estado que Muy no sabemos bueno. cuál Está es, excelente entre lo la que vida y la dice muerte. Mijail. Excelente. Yo creo que ha inventado en un lugar que no tiene palabras. El otro día hablaba en España, hace 2 días, en Madrid, estábamos con la protagonista verdaderamente de la película Lo Imposible. En realidad es María Belón, que es la que vivió el tsunami de Tailandia y en la que se basó la película que hizo Bayona, que se titula Lo Imposible. Y ella me decía que Bayona hace un tipo de cine que también no existía, que no es estadounidense ni es europeo, está en el medio del Atlántico. Y esto que estás diciendo tú, yo creo que estos chicos veinteañeros en el 72 y las familias acá en Montevideo, se creó un limbo, un lugar que no tiene un lugar físico, que no tiene una definición, y que va más allá de lo racional y más allá de lo emocional. Tampoco quiero hablar de efectos paranormales, pero claramente todo lo que ocurrió allá rompió los umbrales. O sea, los umbrales es la profecía autocumplida. El ser humano llega hasta acá. Lo demás es imposible. Pero es imposible hasta que es posible. O sea, es imposible atravesar ustedes que de Perú conocen los cordilleros de los Andes. Nosotros no tenemos la menor idea, somos de playa. Acá no hay, la altura más alta son 400 metros. No hay nieve en Uruguay. Es imposible atravesar la cordillera de los Andes hasta que la atraviesan. Es imposible. Los montañistas hasta hoy le dicen a Nando Parrado y a Roberto Canés, hablé con los dos hoy de mañana, y a Antonio Vicentín los primeros 3 días. Es imposible, pero a partir de ahora, del 72, es posible. Entonces, estamos elevando los umbrales. Creo que esta historia lo que hace es permanentemente, como tú decís, inventa conceptos que no existen y levanta umbrales. El umbral hasta hoy llegaba hasta acá, pero mañana, ahora tenemos a media juventud, hay 160 millones de personas que vieron la película, y media juventud está dentro del avión debatiendo sobre la vida y la muerte, el sentido de la vida,
la fraternidad, la compasión, la misericordia. ¿Y vos te hubieras pensado, imaginado que iba a ser ese el tema preponderante en las redes sociales hace 5 años? Claro. No, lo que pasa es que tenemos que romper estereotipos. Eso es un estereotipo. Los jóvenes les interesa solamente lo inmediato, lo instantáneo. No es así. Eso es un estereotipo que hay que romper, aprovechando los vehículos esos que tenemos nuevos, en vez de impugnarlos en las plataformas digitales como Netflix, las redes e Internet. Claro. Utilizar estas herramientas para esta especie de cruzada, creo yo, esto capaz que lo vas a tomar como algo arrogante, pero una cruzada para evitar la polarización extrema en que estamos los seres humanos, para aportar un grano de arena en pos de la reconciliación, en Y, pos de, y eso tiene que tener como norte una visión optimista de lo que somos los seres humanos. En el fondo somos bondadosos, en el fondo somos bondad, somos generosos, no somos el lobo, el hombre como el lobo del hombre. En situaciones extremas se ve la verdad. y Pablo, yo creo que por eso mismo me parece acertadísimo el nombre del libro y finalmente de la película, porque como lo dicen, efectivamente crearon una sociedad en la que supieron convivir incluso comiendo a los muertos, ¿no? En lo más extremo que quizás puede llegar el ser humano. Entonces, sin duda, eso está, para quienes están viendo en la entrevista, lean el libro porque ahí van a encontrar eso, ¿no? Lo que dice el título es eso, crear una sociedad en medio entre la vida y la muerte, ¿no? Pero y si inviertes el concepto ese que acabas de decir, crear una sociedad comiendo a los muertos, invierte el concepto, Mijail, y mira qué interesante. Crear una sociedad donde yo me ofrezco, como después se hizo el ser humano con la Correcto. donación de órganos. Yo ofrezco que si muero pueden usar mi cuerpo para seguir viviendo. Exacto. Invierte la ecuación. En vez de crear una sociedad donde se comen a los muertos, es crear una sociedad donde los vivos ofrecen sus cuerpos, en el caso en que fallezcan, para que el otro continúe con vida, para que lleve la antorcha a la vida y le cuente a mi familia qué fue lo que ocurrió. Un antecedente décadas antes de la donación de órganos. O sea, estos Exacto. chicos adelantaron procesos. Por eso digo, creo que estamos utilizando con el streaming estas plataformas nuevas, estas herramientas, estos instrumentos tecnológicos nos están permitiendo que en el mismo momento millones de personas estén debatiendo el mismo tema. Y el tema está vinculado con una versión optimista del ser humano, una versión eh, eh, contraintuitiva. Nos han enseñado siempre que el ser humano, en la peor situación imaginaria, lo que surge, lo que deja aparecer, asomar es la jauría, es el sálvese quien pueda. Acá estamos discutiendo sobre exactamente lo contrario, en la peor situación imaginable, en el lugar más inhóspito del planeta, que solo los sudamericanos los conocemos, porque los europeos tuvieron, ahora cuando vino Bayona, cuando fue a los Andes no podía creer lo que estaba viendo, claro, porque las montañas europeas tenés horizonte, acá es el infinito, estás en Marte. Entonces, Claro. al ser humano lo llevan de la noche a la mañana a Marte por un accidente y lo que surge es la compasión. Ah, pero a mí me contaron todo lo contrario. ¿Cuál es verdad y cuál es mentira? Yo me quedo con esta porque es verdad, porque hay testigos. Hay 16 testigos y 3 cartas que lo confirman. Y hay que decir esto, Pablo, que tú viajas a la zona, ¿correcto? Sí, sin duda, así como también lo hizo Bayona. No se puede escribir sobre Marte, porque ustedes, insisto, los peruanos conocen mucho de cordillera, nosotros no tenemos la menor idea. Claro. O sea, yo cuando tenía 24 años atravesé la cordillera peruana, y así como viajé por el Amazonas desde Belén do Pará en el Atlántico hasta Iquitos en Perú. O sea, conocí el fin del mundo. Me atrae conocer el fin del mundo porque yo tenía 24 años, porque mis amigos lo habían vivido en el año 72, con 22 años. Entonces yo quedé como una obsesión, ¿qué es el fin del mundo?
¿qué es sentirte real, cómo te sentís realmente perdido? Y yo sentí algo parecido en la selva, en el 74. Y después en el 2006, cuando estaba haciendo el libro, tuve que ir a los Andes para sentir aquella sensación de los 24 años de sentirse perdido. Y Bayona, Juan Antonio Bayona, para hacer la película, fue 2 veces a los Andes, en el 2021 y el 2022, porque en el 2021 no había suficiente nieve. Y fue en octubre, el mes más peligroso, que fue Claro. la única locación donde no lo acompañé por el riesgo. Él prefería que yo estuviera en todo el rodaje, porque era el guardián y el custodio de la historia, como él dice. Y bueno, pero en los Andes no quise volver porque yo era mucho más veterano que él, y en los Andes a 4.000 metros de altura se sufre, al menos yo sufro mucho. Llegaste a ir una vez, ¿correcto? A la zona. Una vez, Una sí, vez. permanecí 2 días arriba, durmiendo ahí, que yo no logro dormir. Se asciende a caballo durante 2 días. Ujú. Ustedes saben mucho de esto, pero insisto, y vas ascendiendo de a poco, o sea, eh, y durante el rodaje, en esos 2 viajes, sí no fui, y fue muy peligroso. Y mira, y lo digo ahora porque lo veo que lo están contando. Eh, es un lugar donde hubo aludes, o sea, cuando estaban rodando hubo aludes. Lo que pasa es Mm. que tuvimos suerte, o sea, lo que pasa es que estas experiencias límites, Mijail, si no te aproximas todo lo posible, no tienes que arriesgar la vida de nadie, pero si no te aproximas todo lo posible, es muy difícil eh, eh, transmitir lo que se siente, Claro. las emociones, la incertidumbre. Es muy difícil transmitir la incertidumbre desde un sofá. Nando Parrado, uno de los sobrevivientes, siempre dice, y yo no te puedo contar lo que es sentir el hambre porque no se puede expresar con palabras. Dice, porque yo te hablo del hambre y uno sabe que más cerca o más lejos tienes una heladera con alimentos. El hambre, lo dice Nando Parrado, es saber que no tenés la menor posibilidad de obtenerlo, el alimento. Y eso es intransferible. Claro, claro, claro. Otra de las, ya lo dijiste hace un rato, pero ocurre que cuando uno va leyendo el libro encuentra unas cosas inexplicables, ¿no? Este caso de uno de los que iba a viajar y no viajó porque se quedó dormido y que luego más tarde, ya fuera del accidente de la nieve y esto, en la vida cotidiana, muere porque se queda dormido. Después, el hecho de que el avión se quede en Mendoza en un primer vuelo y casi los pilotos por orgullo, porque lo fastidiaron o porque ya había que volar, finalmente salieron rumbo a Chile para cruzar la cordillera y cuando pudieron no haberlo hecho, o sea, sucesos, o los padres me parece también que en algún momento advierten, oye, no pueden volar en ese avión, es peligroso. Hay muchos esos inexplicables que quizás la ciencia no lo explicaría. ¿A qué crees, Mira, a yo qué lo atribuyes, Pablo? te agrego un hecho que no está en el libro, A ver. que no lo puse por, por, por pudor, pero hablé el otro día con él y un íntimo amigo que tengo desde la infancia, que era compañero de todos nosotros, compañero de clase, que es chileno, es Ya. nacionalidad chilena. Y el papá trabajaba en un cargo diplomático vinculado con la agronomía. Eh, Él tenía un apartamento y llevaba la llave de su apartamento al viaje. Y cuando están por pasarlo a buscar para ir, una hermana, son toda la familia chilena, una hermana tiene una suerte de premonición de que no puede ir. Y lo convence de que no vaya. Y dejó el lugar vacante y subió otra persona. Esto es, Hmm. soy íntimo amigo. Y Mm. es íntimo amigo de Nando Parado, somos compañeros y íntimo amigo. Qué Este locura. amigo quedó muy bloqueado con este tema y nunca ha hablado nunca vio una película. La primera película que vio fue La Sociedad de la Nieve. No vio Viven, no leyó nunca un libro. ¿Y cuál es la explicación? ¿Cuál es la explicación, el ser humano racional de 2000 años de evolución civilizatoria? ¿Cuál es la Hmm. explicación de la premonición de una hermana de que el hermano no podía viajar en ese avión ese día y no viajó? Sí, Y pasaron 52 años
y le cuesta hablar del tema porque tampoco entiende qué fue lo que ocurrió con él. Es impresionante. Y Pablo, ¿a ti no te ofrecieron viajar? ¿Tú no estuviste a punto de? No, yo sabía del viaje, como este amigo sabía el horario, todos los detalles, pero así como mi amigo, este que te acabo de contar, estuvo poniéndose la ropa con la llave se la entregó a otro chico, la llave del apartamento se la entregó a otro chico que quedó en la montaña, Ujú. allá en los Andes. Así como este amigo estuvo vistiéndose para salir, yo que sabía el horario, el precio, quiénes iban, sabía todo, jamás pensé en ir por un tema personal de los estudios. O sea, tengo esa cuestión que también me resulta, me clarifica las cosas, Mijail, porque yo jamás hubiera estado en ese avión. Entonces, yo estoy cerquita porque los conozco a todos. No estoy adentro porque no viajé. Tampoco estuve demasiado pegado porque no estuve por ir. Entonces lo miro con un poquitito de distancia. Mm. Pero ha No jugado completamente de rugby con afuera ellos, porque soy Pablo. distante, de la cercanía. Claro, pero ha jugado rugby con ellos, o sea, pudo haber Claro. ido. Tengo, el otro día, no sé, una chica, una niña, estaba haciendo a raíz de la película, un trabajo sobre esta historia. Y me pide, ¿tú tienes alguna foto tuya con los chicos? ¿Cuándo? Sí, le mandé una foto donde en rugby se juega de a 15 o también de a 7. Es un campeonato de 7, de Seven Aside, que se llama, Seven Aside. Y estoy yo, está el hermano de uno que falleció, mi amigo que murió, el futuro cuñado de uno que falleció. En 7 ahí están todos los vínculos que te puedas en 7 todos los vínculos que te puedas imaginar sobre una gran tragedia. Pero Claro. esto son solo coincidencias, Mijail. Mm. Esto son solo coincidencias. Creo que lo que yo hice con esas coincidencias es darle un sentido, o sea, que no quedara como algo, que no quedaran como meras coincidencias o mala suerte, no, darle un sentido. Y darle un sentido es por compromiso por los chicos que volvieron, pero también por los que no volvieron. Por eso que tuvieron la mala fortuna de tomarse el avión. Pablo, ¿y por qué el 2008, bueno, se publica originalmente el libro y por qué después de varias décadas se anima a escribir sobre el episodio este que incluso ya se había escrito anteriormente pues, en el libro Viven, que igual al cine también? ¿Por qué lo hace usted en el 2008? Porque yo siempre quise hacerlo, porque a mí siempre me gustó escribir como a ti, Mijail. O Ujú. sea, siempre me interesó escribirlo desde la cercanía, porque yo creía que con la cercanía iba a tener un abordaje más emocional Ok. que simplemente relatar los mojones de lo que ocurrió. Los mojones se conocen, están en todos los libros, están en cualquier entrevista, los mojones del accidente, la primera noche, el día 4, la expedición del día 4, el debate sobre comer o no comer, la radio del día 10. Los mojones los conocemos, pero yo creía siempre que había como un compromiso de contarlo desde la cercanía, desde el qué nos pasó, no qué pasó, sino qué me pasó, qué me Mm. pasó. ¿Y quién mejor que uno que se crió junto con ellos? No es ninguna, no es ninguna virtud personal, insisto, es una coincidencia. Claro. Pero ahora, en un colegio solo de varones, que había solamente, éramos dos que nos gustaba escribir, uno y otro chico que quedó también bloqueado porque tuvo muchos accidentes cercanos. Eh, ¿Qué haces con eso? ¿Lo dejás pasar? Si no tenés sustituto, Mijail, ¿qué vas a dejar pasar y que significa que te vas a quedar con una responsabilidad que no cumpliste a lo largo de tu vida? Claro. Y en todo caso, ¿por qué demoró tanto, Pablo? Se hubiese esperado que Es lo que, es haga que mucho antes. ese es el tema, ese es el gran tema. Cada uno tiene sus tiempos para procesar una tragedia como esta. Ok. Algunos hablaron desde el comienzo, pero otros no hablaron, no querían hablar nunca porque hablar, en un caso donde la consigna es hay 16 vivos porque hay 29 muertos, en un lugar como Montevideo, que es una ciudad muy pequeña, todos en Montevideo, en un barrio que era Carrasco, que era muy pequeño, en un grupo de exalumnos de un colegio que era muy pequeño, si yo hablo, ¿abro la herida o no abro la herida de los 29
familiares de los que murieron, en Sin tanto duda. que hay 16 vivos porque hay 29 muertos. O sea, es muy duro decirlo así, pero yo comprendo perfectamente a todos aquellos que demoraron muchísimo en hablar. Y comprendo perfectamente, te digo más, Mijail, hay dos de los chicos, pero ya no son chicos, claro, que hasta hoy no les gusta hablar, no les gusta nada hablar. Lo hacen por obligación. Claro. Uno de ellos que tuve que hablar mucho con él por la película, mucho, mucho, cada vez que iba a la casa me decía, Pablo, sos consciente que voy a sufrir. Mm, Y yo le pedía disculpas, pero necesitaba que nos contara detalles que precisábamos para la película. mm. Pero cada vez que iba me decía, ¿tú sos consciente que voy a sufrir? Sí, lo siento mucho, le decía. Claro. Pablo, ¿y a ti, a usted, cómo lo cambió este episodio? Es decir, ellos fueron impactados obviamente de una manera directa y los sobrevivientes, digo, ¿no? En el caso tuyo, Pablo, ¿cómo te impactó a ti, dirías tú? Más allá de escribir un libro, ¿quién eres tú hoy producto de ese accidente? No es exclusivo mío, o sea, le pasa algo parecido a mis amigos más íntimos que son del mismo grupo, que hasta hoy sigo siendo amigos de ellos. Y la sensación, Mijail, que te hubiera pasado a ti cuando te parten la vida a la mitad. Es como, imagínate que a tus 22 años se te cae un avión con todos los compañeros con los que te moldeaste. ¿Cómo sigue tu vida? Es como partir a la mitad, o sea, hasta ese momento tuve un tipo de vida y después de ese momento tuve una vida diferente. Digo, se incorpora a tu ADN. No estaba en el avión, no soy sobreviviente ni morí, pero estaba muy cerca, demasiado no, estaba muy cerquita. Entonces se incorpora a tu personalidad, te diría, Mijail. Se Mm, incorpora, por ejemplo, a tu personalidad el hecho de saber, de descubrir que no hay inmortales. A esa edad piensas que sos inmortal y estás rodeado de jóvenes que son inmortales por su sabiduría, por su pujanza, por su coraje. Y bueno, todos esos estereotipos que uno tiene en la vida, de repente se derrumbaron todos, no quedó ninguno en pie. claro. Finalmente, a contraparte de eso, pues los sobrevivientes de alguna manera son inmortales y en tu caso, Pablo, ya eres inmortal. De acá a 100 años el libro va a permanecer y todos te van a leer. Entonces, al final, si hay inmortales, Pablo. Está muy bien, pero en todo caso no sería yo, en todo caso sería, está bien lo que te entiendo lo que dices, te entiendo. Y creo que un poco el homenaje de un libro, cuando se escribe un libro sobre una historia real, que homenajea a seres humanos simples y corrientes, pero muy generosos, con mucha misericordia, con mucha compasión, el homenaje que uno hace simplemente es que no se pierdan, que su memoria se conserve. Y creo que la película, y creo que los que lo están viendo, esos cientos no sé, van 160 millones de personas que la están viendo, sienten un poco la empatía por esos chicos que dieron lo mejor en la peor circunstancia, sin haber hecho nada malo, sin haber hecho nada malo, fueron solo bondad, solo generosidad, y bueno, ese tipo de personas merecen que se les recuerde y que se inmortalice o en un libro o en una película, al menos con su nombre, que su nombre sea un símbolo que nos recuerde estos valores. Sin duda. Pablo, finalmente, ¿por qué tendría que ganar la Sociedad de la Nieve, algún Oscar? ¿Por qué tendría que hacerlo? ¿Por qué tendría que ocurrir? Yo creo que yo fui muy optimista en todos los premios hasta ahora. Ahora estoy con desazón, no lo sé porque sé que hay un tema con el español y es una película que está en español y que necesariamente debía contarse en español porque es de Uruguaya y es sudamericana, latinoamericana. Bueno, o sea que no hay discusión en eso. Yo lo que creo Mijail, es que es una película que juega en una liga diferente. En la liga, yo le llamo la liga emocional, pero es una liga diferente. Es casi una experiencia extra cinematográfica. Yo creo que el hecho de que haya media juventud, jovencitos de 20 años, que estén adentro del avión en este momento, debatiendo el tema de la vida y la muerte, el sentido de la vida,
el sentido de la generosidad, de la fraternidad, el hecho de que estén con esos temas, con esa temática, en el debate con esa temática, eso merece no un premio, es un reconocimiento para que se multiplique, porque el premio en última instancia lo que va a lograr, si es que se obtiene, se va a multiplicar el interés por esta historia. Creo que por eso es merecedora de algún galardón, para que haya más gente en ese avión planteándose esas preguntas y enfrentándose a esos dilemas. Estupendo, Pablo. Ya llegamos al final, Pablo. Gracias por tu tiempo. Amigos de Perú 21, no se olviden, La Sociedad de la Nieve tiene 16 relatos de los sobrevivientes y también los textos de Pablo donde va narrando, pues esto, casi en un contrapunto con los relatos de los sobrevivientes, este episodio que vivió el mundo hace más de 50 años cuando se cayó un avión en la cordillera. Y bueno, fallecieron muchas personas, pero sobrevivieron 16. Gracias, Pablo, nuevamente por tu presencia. Y nada, en eso nos quedamos. Muchas gracias, amigos de Perú 21. Volvemos.